Buenos días, les agradecemos su asistencia. Vamos a escuchar al doctor Raúl Felipe Sosa con el título Modelo de bidominio para la actividad eléctrica del corazón, estudio cualitativo, resultados y retos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por interesarse en el tema. La verdad que para mí es muy satisfactorio poder hablar aquí porque hace rato pues quería la oportunidad, ¿no?, de poder hablarle de los resultados de lo que hemos venido trabajando así en un ámbito como este, donde uno tiene un poquito más de tiempo para hablar. Y entonces pues le agradezco a los que están aquí. Como dice el título, pues nosotros vamos a hablar del modelo de bidominio, que es uno de los modelos que más se utilizan para modelar la actividad eléctrica del corazón, la propagación del impulso eléctrico. Y entonces queremos hablar pues del estudio cualitativo de las soluciones del modelo y de los resultados que hemos obtenido y de los retos que tenemos. Aquí le puse la palabra reto porque lo que quiero enfatizar es que en una charla así como esta, que es un seminario así con más tiempo, que uno, sobre todo, pues dirigido también a los estudiantes, yo creo que lo importante no es tanto lo que se ha hecho, sino lo que falta por hacer. Y en este caso lo que falta por hacer es mucho y muy complicado, y yo creo que es una línea de investigación que podría ser importante, pues atraer también estudiantes, atraer colaboraciones con ustedes mismos, aunque con muchos ya hemos pues colaborado. Y entonces es lo que quiero que al final quede como mensaje de las charlas, que los resultados pues sí son importantes, están interesantes, son un avance en este camino, pero lo más importante aún son lo que queda por hacer. Entonces los resultados que hemos ido obteniendo los hemos hecho en colaboración con el doctor Andrés Fraguela, con el ya doctor Óscar Hernández, muchos de ustedes seguramente lo conocen. Gran parte de los resultados de su tesis de doctorado son de estos resultados que voy a presentar aquí, y fundamentalmente con ellos dos, aunque hemos colaborado mucho también con varios de ustedes, con Betty, que se está encargando pues de la doctora Beatriz Bonilla de la parte numérica, con Moisés también una vez pues estuvimos, ya que él tiene un estudiante pues creo que de maestría, ¿no?, que está trabajando en estos temas también. Es de licenciatura esta, ¿cómo se llama? De Anaís. Sí, pero hablo más bien de la parte con Anaís, ¿no?, que estuvimos hablando pues sobre todo tratando de obtener el tensor de conductividades, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte pues también estuvimos colaborando en eso. Bien, entonces, les voy a hablar un poquito del modelo. Bueno, esto es en un outline de la charla, ¿no? Voy a hablarles del modelo de bidominio. Voy a hablar de los antecedentes. En los antecedentes me quiero enfocar en tres líneas fundamentalmente. Sí, se ha trabajado mucho en este modelo, pero yo me quiero enfocar en tres líneas fundamentalmente. En la parte numérica, que se ha trabajado mucho, aquí en el grupo también, en la parte de los problemas inversos asociados a este modelo, el problema inverso electrocardiográfico fundamentalmente, que también se ha trabajado aquí en el grupo, se ha trabajado mucho también fuera, y en los antecedentes del estudio teórico de las soluciones del modelo, que es pues el enfoque en el que nosotros estamos interesados. ¿Y por qué estos tres enfoques? Porque lo que quiero también darles como mensaje es que estos tres enfoques por separados tienen limitaciones, tienen ciertas limitaciones y tienen un margen de acción pues limitado, pero complementados, cuando lo complementamos, pues conforman una herramienta muy poderosa que le puede dar mucha información al médico, por ejemplo, y que puede ser pues muy importante a la hora ya de estudiar el fenómeno práctico. Es decir, estos tres enfoques para mí serían pues complementados una herramienta y una línea de investigación que no se pueden ver los tres por separado. Es el mensaje que quiero darle aquí. Después voy a hablar del modelo de monodominio, que es una versión del de bidominio, un poquito pues supuestamente más sencilla, en cierto sentido, pero es una versión del de bidominio y es en el que nosotros hemos obtenido pues los resultados, en el modelo de monodominio. Sí, ya en ese sentido, pues, como les digo, estos resultados son un primer paso, porque ya estamos haciendo cierta simplificación. Después les voy a hablar de los resultados y después pues ya haremos las conclusiones. Bien.
Entonces, a ver, creo que me pasé. Voy a hablarles entonces de qué cosa es el modelo de bidominio. Bueno, ya les dije, el modelo de bidominio pues trata de estudiar, es el modelo uno de los modelos más usados que estudian cómo se da la actividad eléctrica en el corazón, cómo se propaga el impulso eléctrico. Y este modelo considera que las células del corazón son células que son eléctricamente excitables. ¿Qué significa eso? Que ellas presentan un estado de reposo y que si ese estado de reposo se estimula eléctricamente lo suficiente, pues ellas se activan, cumplen lo que se llama un potencial de acción y activan a las células que están a su alrededor. Y así cada una de estas células pues van activando a sus vecinas y este digamos, estímulo eléctrico se va propagando hacia el corazón. Y este es el mecanismo pues subyacente que está detrás pues del latido del corazón. Entonces, y el modelo de bidominio intenta modelar esa situación, o modela esa situación. Ahora, ¿cómo se activan eléctricamente las células? Pues las células se activan eléctricamente a través de un intercambio de iones que hay desde el interior, desde el contenido intracelular al contenido extracelular. Y ese intercambio de iones se da a través de la membrana celular por lo que se llaman los canales iónicos. ¿Qué cosas son los canales iónicos? Son como puertecitas que se abren y se cierran con determinada probabilidad, dejando pasar iones. Y se abren y se cierran no a cualquier tipo de iones, sino que cada canal iónico pues tiene su preferido para dejarlo pasar o dejarlo entrar, sí, para dejarlo salir o dejarlo entrar. Entonces, así es como se da la activación del celular. Es decir, este intercambio de iones entre el interior y el exterior de la célula crea un potencial también en la membrana celular. Y entonces, el modelo de bidominio lo que considera es que el volumen que representa el corazón, el volumen geométrico, es un volumen promediado, donde en cada punto del corazón nosotros tenemos potenciales intracelulares, potenciales extracelulares y potenciales de membrana también. Y los potenciales de membrana se definen desde el punto de vista matemático como el potencial intracelular menos el potencial extracelular. Entonces el modelo de bidominio es un modelo matemático de ecuaciones matemáticas donde las incógnitas son estas: el potencial extracelular y de manera implícita el potencial intracelular a través del potencial de membrana. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es la idea. Por ejemplo, así lo hablo a grosso modo porque ya pues los que están aquí conocen del tema. La doctora Beatriz Bonilla pues nos antecedió en el seminario, habló del modelo de bidominio, del monodominio. Pero bueno, me gustaría recordar sobre todo para los estudiantes que vean el seminario, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar las ecuaciones en el volumen del corazón. Las dos ecuaciones son ecuaciones que representan balances de corriente. La primera de la corriente intracelular y la segunda de la corriente extracelular. Y estas dos ecuaciones escritas en términos del potencial extracelular, que yo lo defino como UE, ahí lo pueden ver, y del potencial de membrana, que lo defino como UM, y es UI menos UE, por definición, pues estas dos ecuaciones se escriben de esta forma. La primera ecuación de arriba, desde el punto de vista matemático, es una ecuación parabólica, o también llamada de reacción-difusión, por un término no lineal que aparece ahí, ahora les voy a explicar. Y entonces, esa primera ecuación, pues aquí aparecen las corrientes capacitivas, que son derivadas con respecto al tiempo del potencial de membrana. Aquí aparecen las corrientes iónicas, que están relacionadas con esta F-ion. Esa F-ion es una función no lineal del potencial de membrana y de un vector de funciones que representan las funciones que modelan la activación de los canales iónicos. Ese vector de funciones, esas son las variables de activación. El W es un vector de funciones. De funciones, sí, del tiempo y del espacio. Y son las variables de activación, se llaman así, que modelan de alguna manera cómo se da la activación celular. Entonces, fíjense que la F-ion, esa que yo puse ahí, está relacionada con la G-ion, perdón. Y la G es un campo vectorial a su vez, es decir, es un vector también. Y pues estas dos es lo que definen el modelo iónico, el modelo de activación celular. Después hablaremos un poquitico de qué tipo de modelos de activación celular nosotros consideraremos, ¿no?
Y entonces de este lado que está aquí, pues están las corrientes conductivas. Esto que esta simbología que estoy presentándole aquí es divergencia de sigma, donde sigma i y sigma, aquí sigma i está por aquí, arriba aparece abajo aparece un sigma i, pero aquí sigma i y sigma e son matrices que a su vez dependen de las variables espaciales. Ahora voy a explicar por qué. Y entonces aquí estas dos son las corrientes conductivas. Y fíjense qué pasa. La sigma i y la sigma e representan pues los tensores o la matriz de conductividad de la corriente intracelular y la corriente extracelular en el caso de la sigma e. ¿Por qué una matriz? Porque el corazón desde el punto de vista eléctrico es un medio anisotrópico. ¿Qué significa esto? Que las corrientes no se conducen de la misma forma en todas las direcciones. Como decía en el otro seminario Betty, el corazón es como un bistezón así grande. Cuando dijo eso me hizo la boca agua porque tenía hambre. Y entonces, ya digo que es un bistec, y ya yo vi el bistec ya frito y todo, con cebolla y todo. Y entonces, que tú lo vas, pues, como doblando, y eso conforman fibras, y entonces sería como el corazón. Entonces, el corazón es un órgano fibroso, vamos a decir así, y entonces lo que sucede es, aquí me rectifican ustedes si me equivoco, que en la dirección longitudinal a las fibras es donde se da la mayor velocidad de conducción, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido, pues el corazón es un medio anisotrópico y por lo tanto la conductividad tenemos que darla como una matriz. Lo interesante es que para construirnos esa matriz también eso depende de la geometría del corazón, porque nosotros entonces en cada punto nosotros vamos a tener un sistema de coordenadas local, donde en ese punto la matriz de conductividad es una matriz diagonal. En la diagonal están las velocidades de conducción en las direcciones longitudinal a la fibra, transversal a la fibra y normal, ¿no?, a la fibra. Y entonces después nosotros para obtener el sigma i o el sigma e tenemos que multiplicar esa matriz por la matriz de transición a la coordenada global, y eso depende de la geometría del corazón. Eso fue una de las cosas que estuvimos intentando hacer en colaboración. Por lo menos obtener el tensor en el ventrículo, ¿no? Creo que era en ese pedacito. Pero eso también ya es muy complicado, obtener los sigma i, es decir, los tensores esos de conductividad pues son muy complicados. Y a su vez ellos dependen también de las variables espaciales, porque también nosotros podemos considerar que desde el punto de vista eléctrico el corazón es un medio no homogéneo. Es decir, depende también de en qué región esa conductividad, depende de qué región del corazón nosotros estamos considerando. Entonces tenemos esa ecuación, la primera una ecuación parabólica, la segunda es una ecuación elíptica y la última es un sistema de ecuaciones ordinarias para modelar cómo están actuando ahí las variables de activación, que se acopla por la primera, fíjense, por la F-ion esta que está ahí. Entonces, la F-ion y la G son funciones no lineales de las variables, después voy a explicar, que están relacionadas con cómo vamos a modelar esa activación celular, y eso hace que este modelo sea no lineal. Y eso pues le da una complejidad añadida al modelo, pero brutal. Después les voy a explicar un poco más esto. Sí, la G puede ser lineal, pero la F en algún caso puede ser lineal, pero después voy a explicar porque tienes modelos pues fenomenológicos, donde la G puede ser lineal, pero tienes modelos realistas, donde la G pues puede ser un vector de no sé cuántas variables. Por ahí Betty dijo 64 una vez, yo le oí a Fragel un día decir 68, pues son un montón. Entonces, la no linealidad que tú le estás induciendo ahí al modelo, pues es muy fuerte. Desde el punto de vista teórico es muy fuerte. Después voy a explicar por qué. Y, bueno, esas son las ecuaciones sobre el volumen del corazón. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el corazón está metido en el torso. Entonces, tú esas ecuaciones las tienes que acoplar por lo que se llama, desde el punto de vista matemático, condiciones de acoplamiento, condiciones de contacto con lo que está pasando en el torso. Entonces, eso es lo que viene ahora. Bien, aquí tenemos, estas que están aquí, son las condiciones de acoplamiento con el torso, que están dadas en la frontera del corazón. ¿Y qué serían? Bueno, el potencial extracelular. Sí, tengo que decir una cosa, que otra cosa añadida, otra característica añadida tiene este modelo, es que el acoplamiento con el torso se da solamente a través del potencial extracelular. ¿Bien? Entonces, el potencial extracelular se iguala con el potencial en el torso,
la corriente extracelular que tenemos a la izquierda, la que sale del corazón, se iguala, aquí me faltó un multiplicar por n, que es el vector normal exterior a la frontera del corazón. Pues aquí tendríamos sigma e por gradiente de v, eso es un vector, pues yo lo tengo que multiplicar por otro para que me dé un escalar. ¿Ya? Entonces, aquí, pues me faltó multiplicar por la normal exterior. Pero esa condición lo que dice es que la corriente, el flujo de corriente que sale de la frontera del corazón, a través del potencial extracelular, se iguala con el que entra a través del potencial sobre el torso, ¿no? Esas serían las dos condiciones de acoplamiento del sistema, que se acoplan solo a través del potencial extracelular, con el torso. Y la última condición, es lo que te está diciendo es que el potencial intracelular, es decir, la corriente intracelular, que la escribí escrita en términos del potencial de membrana y potencial extracelular, se escribe así, pero esa es la corriente intracelular, no sale de la frontera del corazón, porque es interior a la célula. Entonces, pues esa suposición desde el punto de vista teórico es necesaria, pero desde el punto de vista práctico, pues también es lógica, porque es una corriente que estamos considerando interior a la célula, entonces no debe salir pues de la frontera del corazón. Entonces, esa es la condición sobre la corriente intracelular. Sigma I y sigma E. ¿Qué? La frontera del corazón. La frontera del corazón. Ajá. Es una de las. Sí, las tres condiciones se dan en la frontera. Se dan en la frontera, por eso la puse ahí en el medio. Entonces T es todo el torso, H es todo el corazón y sigma es la frontera del corazón con el torso. ¿No? Exactamente. Omega T sería el torso. A ver, vamos a verla. Sí, Lo que llama su T es la U en omega T. ajá, eso es lo que iba a hablar ahora. Ven, estas ecuaciones se dan en omega H, que es la región del corazón. A ver para dónde voy. Estas de aquí, como son condiciones de acoplamiento con el torso, se dan en la región de contacto. Y la región de contacto es la frontera del corazón, la región de contacto del corazón con el torso. Y aquí, bueno, el UT es el potencial en el torso, eso me faltó decir. Pero para el UT, entonces nosotros tenemos que dar ecuaciones para la región del torso. Y estas serían, esta ecuación de aquí, que es una ecuación elíptica, que lo que representa que el torso es un conductor pasivo ahí, que solamente está conduciendo la corriente, y con una condición ahora de contorno sobre la superficie del torso, que es que la corriente, el flujo de corriente, pues no sale ahí del torso, que es esta que está aquí, ¿ves? Y el sigma T es la frontera del torso. Ahí se consideraría que la medición del electrocardiograma son la UT en la frontera sigma. Eso es lo que iba a decir. La medición del electrocardiograma no es la UT, simplemente es la UT en un punto menos la UT en otro. Esa sería una derivación. Por ejemplo, ¿cómo hacen las derivaciones del electro? Pues a partir de los cablecitos esos que te van poniendo en las manos. Entonces, si hay un cable del electro que va de aquí a aquí, pues yo, para obtener la derivación que te da ese electro, ya cuando yo me calculé, ahora sí, todo el UT en todo el torso, pues yo nada más tengo que evaluar el UT aquí y restárselo al UT aquí. Y esa es una de las derivaciones, para todo tiempo. Y así voy calculándome las derivaciones del electro, que me van dando fotos, pues, ¿no? de las diferentes caras del corazón. Pero, efectivamente, este modelo, pues si yo lo resuelvo completamente, es muy complicado hacerlo, pero esa es una de las líneas de investigación del análisis numérico, pues yo puedo simular electros. Entonces, este es el modelo de... A ver qué me pasó aquí. Este es el modelo de bidominio. También nosotros podemos considerar otro problema, que sería un poquito más sencillo que este, porque en la matemática, pues hay que ir así, por partes. Hay que integrar por partes todo. No puedes irte al problema más complicado. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho, pues, es sacar el corazón del torso y estudiarlo. Y si sacamos el corazón del torso, pues a las ecuaciones sobre el volumen del torso, el volumen del corazón, pues nosotros ahora sí ya le agregaríamos condiciones de contorno. Condiciones de contorno
del tipo de que pues la corriente intracelular no sale, ni la corriente extracelular tampoco, porque todo eso ya está eléctricamente, perdón, el corazón ya está eléctricamente aislado, ya lo saqué del... Y eso pues también pues tiene interés también desde el punto de vista teórico estudiar un modelo de este tipo, ¿no? Pues para iniciar, porque con algo tenemos que iniciar. Entonces estas serían las condiciones de contorno del modelo de bidominio en el caso de un corazón aislado, y también estarían dadas en la superficie, ahora sí, del corazón. En este caso pueden considerar otras condiciones de contorno. Me brinqué uno así, por eso quiero ir para atrás. En este caso se pueden dar otras condiciones de contorno, que de hecho son las que nosotros hemos utilizado, en el sentido de que también se puede entender de que la frontera del corazón no es una región simplemente conexa. Como que la frontera del corazón estaría compuesta por dos regiones simplemente conexas, digamos el epicardio y el endocardio, cuya unión sería entonces ahora sí toda la frontera del corazón, y nosotros podríamos considerar condiciones de contorno del tipo de que la corriente en el epicardio no sale, pero que en el endocardio hay una activación ahí, como por ejemplo si estuviéramos considerando por ejemplo los ventrículos, las fibras de Purkinje en ese caso, que es una de las cosas que hemos hecho. Entonces, ahí en ese caso, pues esta última, por ejemplo, la corriente extracelular, la dividiríamos en dos, suponiendo que sigma ahora es la unión de dos regiones disjuntas, que una representa el endocardio y la otra el epicardio, ¿no? Entonces, la corriente en el epicardio no sale, la corriente extracelular, si consideramos que el corazón está aislado, y podemos considerar que en el endocardio hay una activación ahí periódica, ¿no? Que es igual a una S en T por una phi de X, por ejemplo. Ese es el tipo de condiciones de contorno que nosotros hemos considerado en nuestros resultados. Pero bueno, aquí la puse así en un sentido muy general. Y, por supuesto, nosotros a este modelo, pues para darle condiciones mínimas de existencia de unicidad, desde el punto de vista teórico, pues siempre hay que considerar condiciones iniciales. Es decir, tenemos una configuración inicial para potencial extracelular, para potencial de membrana y para las variables de activación. Bien, entonces el modelo de las corrientes iónicas, que era lo que ahorita comentábamos, se trabajan dos tipos de modelos fundamentalmente. Modelos muy realistas. Los modelos muy realistas se construyen a partir del estudio fisiológico de cuáles son las corrientes iónicas que están actuando ahí para la activación celular. Y son modelos que desde el punto de vista matemático son muy, muy complicados. Es decir, son modelos que tienen muchas ecuaciones, pero además las funciones que están involucradas, pues desde el punto de vista matemático, pueden ser muy complicadas e incluso pueden hasta tener discontinuidades de cierto tipo, así en casos muy generales. Pero desde el punto de vista teórico son funciones muy complicadas. Y también hay modelos iónicos fenomenológicos. Ahora, perdón, antes de decir eso, la ventaja que tienen estos modelos realistas es que cada uno de los parámetros sí tiene una interpretación fisiológica, clara, muy clara. Es decir, este representa las concentraciones de corriente de sodio, la otra de potasio, la ITO, es decir, las corrientes que efectivamente se ha comprobado desde el punto de vista fisiológico que actúan en la activación celular. Ahora, por otro lado están los modelos fenomenológicos, que los modelos fenomenológicos, la ventaja que tienen es que pues son mucho más sencillos desde el punto de vista matemático. Son modelos que generalmente tienen dos ecuaciones, o muchos de los que nosotros hemos trabajado son de los que tienen dos ecuaciones. Por ejemplo, está ahí el de Fishburne-Nagumo, el de Royer-McCulloch, el de Aliyev Panfilov, etcétera, 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 que son modelos que por lo regla general tienen dos ecuaciones y que son ecuaciones polinomiales. Es decir, son funciones polinomiales tanto del potencial extracelular y de la variable de activación en este caso. En este caso solo habría una sola variable de activación. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene este tipo de modelos? Pues lo que hemos visto es que la desventaja que tiene es que los parámetros que están involucrados pues no tienen una interpretación fisiológica. Porque ¿qué hacen estos modelos? Pues estos modelos lo que intentan es ajustar un potencial de acción. Es decir, construirte los mecanismos para que cuando tú resuelvas el modelo, el potencial de membrana parta de un reposo, después suba rápidamente, esa es la despolarización de la célula,
y después de alguna manera, pues manteniendo una meseta o no, bajen de nuevo. Entonces, pues la variable de activación, la única que aparece ahí, lo que hace es bajarme, pues hace inhibir esa activación primera, y la otra, la UM, pues ahí yo la trabajo para que se haga precisamente eso, que se suba primero y pues después se baje. Pero la idea es esa, la idea es ajustar con un modelo sencillo, pues lo que sucede con el potencial de acción. Y eso pues se puede hacer hasta cierto punto con sus limitaciones, pero el problema es que, les repito, los parámetros de los cuales depende el modelo no tienen una interpretación fisiológica clara. Y entonces, pues, eso es una desventaja. Ni siquiera, bueno, potencial de acción, el UM o el U, pues sí, el potencial de membrana, podemos entenderlo así, pero la variable, pues, de activación aquí que se considera tampoco tiene, pues, una interpretación fisiológica clara. Y eso es una desventaja, después les voy a decir por qué. Pero es una ventaja desde el punto de vista matemático porque son modelos mucho más sencillos, para los cuales el estudio cualitativo de las soluciones que nosotros queremos hacer se puede hacer de una manera relativamente sencilla. Una de las cosas que nosotros veremos y el mensaje que les quiero dar también es que los resultados que nosotros hemos obtenido son muy susceptibles al modelo iónico que estemos considerando. Nosotros consideramos el modelo de Rogers-Markulovic. Si lo cambiamos un poquito, ya todo lo que hicimos puede que no funcione. Entonces, bueno, entonces, pues es una desventaja tomarte un modelo como ese. Es decir, eso apoya más el hecho de que tengamos que utilizar modelos fenomenológicos, porque desde el punto de vista teórico ya los modelos pues realistas, pues sería imposible hacer teoría con ese tipo de modelos. Entonces, pues hay que utilizar los modelos fenomenológicos en este caso, que son más sencillos. Bueno, todo esto que les dije es más o menos este párrafo. A ver, ¿para dónde voy? Ahí está. Les decía, nosotros trabajamos con el modelo de Rogers-Markulovic o de Fijuna-Humo reparametrizado, en el caso de los resultados que hemos obtenido, donde la F-ion, fíjense, solo depende del potencial de membrana y de una variable de activación. Y los parámetros están dados en términos de las características del potencial de acción, de las diferentes fases del potencial de acción que yo quiero pues simular, que yo quiero, pues, como le diría, ajustar, ¿no? Entonces, no tienen una interpretación fisiológica en términos de las corrientes iónicas, sí un poco en términos de los potenciales de acción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los parámetros, aquí serían el URES. El URES sería el potencial en reposo, ¿no? El de la célula en reposo. El UTH es como el umbral que yo necesito para que la célula pues se active completamente. El UPIC es el pico de potencial que yo alcanzo. Y bueno, ahí creo que el UH también está relacionado con la amplitud del potencial de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo varío los parámetros, lo más que puedo estar haciendo es ir moviéndome entre los diferentes tipos de potenciales de acciones que pueden haber. Pero no conozco subyacentemente cuáles son los mecanismos iónicos, de corrientes iónicas, etcétera, que están pues influyendo en que me dé un potencial de acción de un tipo o de otro. Entonces, esa es una ventaja para el modelo, para usar este tipo de modelos. Pero lo tengo que usar para el estudio cualitativo. Y por ahí ya me está diciendo que entonces las otras dos enfoques que les hablé, el enfoque numérico y el enfoque de problemas inversos, van a ser un complemento a esto. Entonces, este es el modelo iónico con el que nosotros hemos trabajado. Aquí no les puse otros, porque tampoco, pues no sé, no quise hacer esto demasiadas diapositivas, pero si, pues para qué les voy a mentir, los que están aquí, pues ya saben en qué bibliografía encontrar modelos realistas de este tipo, porque ya hemos trabajado con eso. Pero bueno, para los estudiantes, pues si hay alguien que está interesado, pues puede venir y preguntarnos por bibliografía. Hay muchos ejemplos de modelos pues realistas que ya consideran parámetros fisiológicos ya propiamente dicho. Con este modelo ya hay suficientes problemas. Eso es lo que quiero llegar. Por ejemplo, desde el punto de vista teórico, con este modelito tan sencillo, si tú le pones un omega cuadrado ahí, pues todo lo que hicimos para obtener los resultados que tuvimos, pues se va bien lejos. No quiero decir a dónde.
Entonces, eso es algo que es preocupante, porque tú dices, bueno, yo quiero, y eso puede ser una línea de investigación, encontrar una metodología un poquito más general, en que yo le pueda pues aplicar resultados teóricos a otro tipo de modelos un poquito más complicados que este y obtener los mismos resultados. Eso es una línea, y es una línea súper complicada. Ahora les voy a decir por qué. Vamos, chicos. Me salté una. Es que no quiero estar allá, bueno. Vamos a hacerlo mejor por aquí. ¿Bien? Este sí les puse aquí un ejemplito. Por ejemplo, este es el potencial de acción que se obtiene con el modelo, resolviendo el modelo de Ficus-Nagumo reparametrizado. Más o menos reproduce muchas de las fases del potencial de acción de una célula. Que aquí lo tenemos al lado, por ejemplo. Creo que esto es para una célula, un ventrículo, una cosa de esa. Y entonces, pues, ahí tenemos la despolarización de la célula, la meseta más o menos, pues casi no la tenemos. Después tenemos la repolarización, es cuando baja el potencial. Y entonces, pues, desde el punto de vista pues, teórico, pues eso ya es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, eso lo han visto ustedes, ¿no? No, pero por eso tiene limitaciones este enfoque. Y por eso digo que es un complemento entre lo numérico, y un poco así hemos trabajado. Pues, oye, Betty, pues varíale un poco aquí a los parámetros, a ver cómo nos da la cosa. Moisés también ha hecho pues otra cosa, creo que también ajustando ahí, resolviendo ciertos problemas de... Exacto. Sí, ya Betty más general, usted en la parte iónica. Pero bueno, así es como hemos ido pues trabajando. Entonces ahora voy a hablar de los antecedentes, ¿no? Qué es lo que se ha hecho con este modelo desde estos tres enfoques que les dije, desde el enfoque numérico, el enfoque de problemas inversos, problema inverso electrocardiográfico específicamente hablando, y del enfoque del estudio cualitativo de las soluciones, porque ahí también se ha hecho muchas cosas, aunque menos. Desde el punto de vista numérico, pues se ha hecho mucho. A mí me parece que cosas importantes. Betty ha hecho también aquí en el grupo muchas cosas. Esto que les puse aquí ya son simulaciones de derivaciones de electrocardiograma que se han obtenido resolviendo el problema, el modelo de bidominio. Fíjense que no se ve muy bien, pero parece ser que se parece mucho pues, al patrón de electrocardiograma que se debe obtener. Entonces eso dice mucho pues, del modelo. Y pues yo creo que eso es muy importante y me parece que se acerca bastante a lo que podríamos aspirar al resolver un modelo de este tipo, pues a obtener, desde el punto de vista numérico, pues a obtener simulaciones de lo que ya se sabe que ocurre. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace mucho con esto? Aquí en el caso de los estudios numéricos ya se pueden considerar modelos iónicos un poquito más realistas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros empezamos a jugar ahí con los parámetros, nosotros podemos darle información interesante al médico. Por ejemplo, hacer estudios de medicamentos. Si yo sé que un determinado medicamento actúa sobre determinada corriente iónica, ¿bien? Y actúa de tal forma, eso se ha estudiado ya experimentalmente, etcétera. Entonces, como yo estoy trabajando con un modelo iónico realista, que incluye entre sus parámetros esa corriente que se afecta, pues yo la varío, y la varío según el mecanismo que hace el medicamento y según las dosis que le estoy dando al paciente de ese medicamento. Y yo digo, bueno, parto de un electro anómalo, que ya yo sé que es anómalo, y le varío el parámetro ese según cierta dosis, cierto rango de dosis de tal medicamento, y trato de obtener pues un patrón de electro normal. Entonces ya tú le estás diciendo al médico, oye, si tú le das esta dosis de medicamento, pues puede que mejore el paciente la afección esa. Si te pasas de esa dosis, si por la simulación numérica veo que dándole un poco más o variando un poco más los parámetros me da un patrón un poquito más complicado, un patrón anómalo, oye, no le des más de este rango, porque si no, pues puede ser que el paciente pues le pase a otra cosa, sea peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, pues esto sirve pues una manera de probar los medicamentos y le da información suficiente al médico. Ahora, desde mi punto de vista, este enfoque tiene
tiene una desventaja, o tiene una limitación, vamos a decirlo así, y es que tú le estás dando al médico información sobre el electro, pero muchas veces los médicos conocen los electros, y muchas veces los médicos conocen patrones de electros asociados a determinadas enfermedades. Entonces tú le dices, oye, sí, mira, te di el electro y esta enfermedad. Y dice, sí, eso ya lo sabía, que me iba a dar una cosa como esa. Entonces no me estás dando información sobre los mecanismos fisiológicos, de los mecanismos de activación celular que están influyendo en que me dé un electro de ese tipo. Esa información no me la estás dando a través de esta simulación. Entonces hay que darle un poquito más de información al médico. Y eso, según mi punto de vista, se puede hacer a través del problema inverso, electrocardiográfico. Aquí no les puse mucho porque realmente yo en ese tema no soy especialista. Sí entiendo más o menos lo que se intenta hacer y lo que se ha hecho, pero no me he metido mucho y no quise poner aquí información pues que no es el tema que tampoco yo les quiero aquí presentar. Entonces, lo que sí quiero remarcar aquí que para mí este enfoque es como un complemento al enfoque del análisis numérico. ¿En qué sentido? Que ahora el médico dice, bueno, está bien, dame información, me diste el electro, ya sé que me estás dando un electro que tiene pues una anomalía. Ahora dime, solamente utilizando tu modelo matemático, dime qué mecanismo está detrás, qué es lo que le está pasando a la persona. Si el problema del corazón es un problema, digamos, con las corrientes iónicas, que estaría relacionado con problemas genéticos, o es un problema de que el corazón tiene alguna atrofia o alguna zona donde se han muerto células, algo de ese tipo, que tiene que ver con las características anatómicas del corazón. Sí, dame información sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el enfoque del problema inverso? El problema inverso electrocardiográfico, lo que se ha hecho, y también creo que se ha trabajado aquí en el grupo. De hecho, me parece que la tesis de un estudiante de doctorado que se graduó hace poco también, Eduardo, está relacionado un poco con esto. Y la cuestión es que si yo tengo ahora el electro, pues con este modelo, resolviendo un problema inverso, yo puedo tratar de identificar el potencial extracelular en la frontera del corazón. Y eso le da un poquito más de información al médico, porque ya no es lo que yo estoy midiendo, sino es algo que yo no puedo medir a menos que le abra al tipo. Entonces, a lo mejor los médicos con su experiencia, pues sí, pueden con esa información dar un poquito más, entender un poquito más la enfermedad. Pero fíjense, aún con esto, tú no le estás dando al médico información sobre las causas de la anomalía. Porque tú le estás diciendo, tú tienes una medición aquí afuera, yo te voy a decir lo que pasa adentro. Pero ¿y por qué? Es decir, ¿por qué eso está pasando allá adentro? ¿Por qué hay una anomalía también en el potencial extracelular en la frontera? Las causas no me las estás diciendo tampoco. Y entonces para eso yo tengo que entrar un poquito más al corazón. Identificar ya no el potencial en la superficie del corazón, sino puedo identificar los parámetros que están involucrados que me generan en el modelo, que me generan ese potencial extracelular anómalo y ese electroanómalo. Entonces sería ya un problema de identificación de parámetros o de identificación de fuentes también, porque puede ser que haya alguna fuente atípica ahí de activación celular que me esté dando también que pueda haber un problema. Entonces yo tengo que resolver un problema un poquito más complicado, que es identificar parámetros o identificar fuentes. Y ya ahí, pues tampoco puedo trabajar con modelos iónicos muy realistas, porque para resolver yo ese problema inverso también, que ya por sí es una cosa complicada, si le meto un modelo de 68, voy a resolver eso desde el punto de vista del problema inverso, pues va a ser complicado. Entonces tengo que trabajar con un modelo fenomenológico. Pero de nuevo, tú resuelves el problema inverso, hallas el potencial en la frontera del corazón, con ese te hallas los parámetros, te dices, bueno, el problema es que este parámetro está variando, el URES, o que el A1 está variando, y el médico te dice, bueno, ¿y eso qué significa? Y tú dices, no sé, eso tiene que ver con que esto sube, aquello baja, el potencial se cambia. Y dice, sí, ya yo eso lo sé, porque ya yo conozco también el potencial de acción en determinadas enfermedades, cómo se comporta. Entonces, le estás dando un poco más de información, pero también limitada. Por ejemplo, miren, el síndrome de Brugada, te habló de eso el seminario pasado. Es muy interesante, porque lo que sucede es que si tú le abrieras el corazón a una persona con síndrome de Brugada, no ibas a ver nada raro, porque la afección, el problema es un problema genético.
es un problema celular. Ahí no vas a ver nada. Por lo tanto, lo relacionado con los parámetros de conducción, de conductivo, no van a variar mucho. Que es lo que tiene que ver con la anatomía del corazón. ¿Y cuál es el síndrome de Brugada? Ya Betty habló de eso, pero yo quisiera hablar de nuevo porque me gusta ese tema. Me enteré, fueron 3 españoles los que los descubrieron. Catalanes además. Así que miren, tanto que le echan a los catalanes. Sí, sí. No, pero aquí yo sé que no hay mucho problema. Entonces, catalanes, sí, Brugada se llamaba, sí, suena así como catalanes. Pero ellos estudiaron esta enfermedad, que los pacientes lo que presentaban era que les daba como desmayo, como sudoraciones así de pronto. Le empezaba a aumentar la frecuencia cardíaca. Y lo que podía suceder es que los tipos estaban durmiendo y de pronto empezaban a sudar, empezaba a aumentar la frecuencia cardíaca, a acelerarse el corazón y entraban en arritmia, en fibrilación y se morían. Entonces, el síndrome de Brugada es la causa del 20% de las muertes súbitas en personas relativamente jóvenes y relativamente sanas. Bueno, sanas no están, pues yo no sé, pero que parecen sanas. Es decir, tú pareces sano y te mueres de pronto, ese es un problema. Y la ventaja que tiene el caso de nosotros, que la incidencia mayor está en Asia, como por aquí no hay muchos chinos, pues, no se preocupe que no le va a pasar eso. Pero la incidencia mayor está, ¿verdad, Betty? Por esa zona, los chinos, los japoneses, supongo, no sé, por allá. Y entonces la gente se murió. ¿Y cómo se empezó? Pues no voy a usar los términos médicos, porque no soy médico, pero cómo se empezó a tratar de identificar el síndrome. A través primero de estudiando los casos que ya habían pasado, es decir, bueno, si la gente empieza a tener sudoración, pues ya preocúpate. Y a través de la descripción de los tipos de potenciales de acción que se daban. Y se veía que en el caso del síndrome de Brugada, pues el potencial de acción de la célula pues era diferente, tenía anomalías. Entonces está el síndrome de Brugada de tipo 1, de tipo 2, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pero si ya el tipo tiene potencial de acción y ya sabe el potencial de acción de un síndrome de Brugada, porque la estudió ya ¿qué información le voy a dar yo si resuelvo este problema? Si lo que yo puedo es graficar un electro o un potencial de acción. Ya sabe ya que ese es el que él quiere saber cuáles son los mecanismos subyacentes que están detrás de eso. Cuáles son los parámetros que están involucrados y qué interpretación fisiológica tienen esos parámetros que están involucrados. Entonces, pues nada, ahora se me olvidó ya lo que les iba a decir. El enfoque incluso de identificar los parámetros, si yo tomara ahora un electro, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Brugada, identifico el potencial de todo eso, identifico los parámetros, comparándolo con yo lo que voy a obtener son un grupo numérico de parámetros, este vale tanto, este vale tanto. Y yo puedo decir, bueno, voy a resolver el problema inverso con una persona que esté sana y voy a comparar los valores numéricos y voy a ver cuáles son los que están variando. Entonces, si están variando parámetros que están involucrados a las corrientes iónicas, entonces ya yo sé que el problema del síndrome de Brugada es un problema genético, porque lo que varía las corrientes iónicas es la genética, son las células. Entonces, después se empezó a estudiar el síndrome de Brugada recientemente, o no sé si tan recientemente, pero se llegó a la conclusión de que el problema con el síndrome de Brugada es que hay un gen mutado. Y un gen mutado que cambia la relación entre determinadas corrientes que tiene que haber para que el corazón esté sano. Cambia esa relación entre las concentraciones. Entonces, efectivamente, el problema está, si yo me voy a fijar solo a estudiar el síndrome de Brugada por el modelo de bidominio, el problema está en las corrientes iónicas, en los parámetros de las corrientes iónicas, que son los que están variando. Pero como los parámetros no tienen una interpretación fisiológica, pues no le puedo decir mucho más al médico. Lo que le puedo decir, oye, aquí lo que identificando los parámetros, le puedo decir, el problema está en las corrientes iónicas. Y el médico te va a decir, sí, ¿y qué es lo que está pasando? Dice, no, ahí ya no sé más nada, porque no tengo una interpretación para nada. Y entonces ahí es donde entra, según mi opinión, ahí es donde entra el estudio cualitativo.
Porque esa interpretación que nosotros podemos darle a los parámetros, cuando tenemos un modelo fenomenológico, en donde los parámetros son parámetros de ajuste, son parámetros que no podemos medir, etcétera, 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 puede ser en términos de relaciones entre los parámetros. Es decir, yo tengo una relación que cumple los parámetros, no sé, estos dos multiplicados, divididos, son mayores o iguales que 1, ¿no? Y esa relación asociada a una situación que yo sé que es la situación que debe pasar, puede darme una interpretación sobre los parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, yo pongo el ejemplo del R0 en el caso epidemiológico. El R0 en el caso epidemiológico, el modelo más sencillo que hay, que es el modelo creo que de Kemma-Markend, una cosa de esa. El R0 está claro qué cosa es, ¿no? Aquí Jorge lo ha mencionado otras veces, es, rectifícame si lo digo mal, pero es la cantidad de infectados secundarios, ¿no? Por un infectado, por unidad de tiempo, una cosa de esa, ¿no? Si es mayor que 1 da que hay epidemia, y si es menor que 1, no. Y en el caso del de Kemma-Markend, pues está muy claro que es eso. Pero ahora yo complico la cosa. Entonces, ¿cuál es el R0? ¿Cómo yo le doy una interpretación al R0 en este caso? ¿Qué es lo que va a significar para mí epidemia o no? Pues en el caso de Kemma-Markend, ¿por qué el R0 tiene que ser mayor que 1 o menor que 1? ¿Por qué esa condición es la que me está dando? Porque yo cuando el R0 es mayor que 1, los infectados primero crecen mucho, hasta un pico, y después empiezan a bajar. Y esa situación es la situación de epidemia, que empieza a haber un brote de infectados. Entonces yo digo, ese comportamiento cualitativo es el que yo voy a identificar como algo que para mí es epidemia. Entonces, cuando eso se dé, hay epidemia. Cuando no se dé, cuando los infectados pues decrezcan hasta 0 desde el inicio, pues no hay epidemia. Entonces yo voy a hacer el estudio cualitativo de cuándo ese tipo de soluciones surge, de cuándo ese tipo de soluciones pues es latente, es estable, y de acuerdo a las relaciones entre los parámetros que surjan, pues esa es la interpretación que le puedo dar yo al problema. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Es decir, cuando tú haces un estudio cualitativo del modelo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Un modelo tan complicado como este, tú no puedes estudiar todas las soluciones. Vas a decir, oye, voy a estudiar todas las soluciones del modelo, voy a ver cuál es el diagrama de fase del modelo completo. No puedo porque es un modelo muy complicado. Entonces yo tengo que decir, bueno, me voy a fijar en soluciones que para mí sean características, importantes. ¿Cuáles van a ser las soluciones características o importantes para nosotros en este tipo de modelo como el de bidominio? Las soluciones periódicas. Si el modelo no tiene soluciones periódicas, pues bótalo, porque no sirve para nada. Si tú lo que quieres es simular lo que sucede con el corazón tiene un comportamiento rítmico, un comportamiento periódico, pues se supone que el modelo tenga soluciones periódicas. Entonces yo me quiero fijar en las soluciones periódicas. Pero ¿qué me interesa más todavía aún? Me interesa cuál es el mecanismo de transición entre un estado periódico y un estado no periódico. Porque eso es lo que hace que la persona se muera. Ese mecanismo de transición es lo que significa que yo estoy con mi ritmo normal, mi ritmo sinusal, y yo paso a un ritmo, a una arritmia, a una fibrilación. El corazón empieza a latir ahí, como le da la gana, sin ritmo ninguno, y eso es una transición entre un estado periódico y un estado no periódico. Eso es lo que a mí me interesa estudiar. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver desde el punto de vista teórico? Pues con la estabilidad de las soluciones periódicas. Entonces, ese es nuestro objetivo, y ya con esto, pues le voy adelantando, aunque después lo diga por ahí, ¿cuál es el objetivo de nuestro estudio teórico, cualitativo? Es estudiar las soluciones periódicas, la existencia de soluciones periódicas y la estabilidad de soluciones periódicas. Cuando yo estudio eso, lo que yo voy a obtener, y van a ver en los resultados el ejemplo, claro, lo que voy a obtener son condiciones para que haya estabilidad o no. ¿Y esas condiciones cómo van a ser? Los parámetros relacionados, mayores o iguales que una cosa, hay estabilidad. Menor o iguales que otra, no hay estabilidad. Pues entonces yo le tengo que dar una interpretación a eso, basado en que eso es lo que yo quiero que pase, que haya estabilidad. Y eso sí yo se lo puedo dar, con eso sí yo le puedo dar un poco más de información al médico. Porque ahora yo puedo resolver, por ejemplo, el problema, puedo hacer dos cosas. Yo digo, esta es mi región de parámetros para que exista solución periódica y sea estable. Esa sería una condición que yo puedo hablar como de normalidad, aunque no necesariamente, porque puede haber ritmos periódicos del corazón que no sean normales. Pero bueno, puedo hablar como una cosa de normalidad, ¿no? Y digo, bueno, me voy a tomar
valores numéricos de los parámetros en esa región, los voy a meter en el modelo y voy a simular y voy a obtener el electro. Y debo obtener pues una cosa más o menos pues parecida a lo normal. Eso sería una cosa que le puede dar información al médico. Y otra cosa que le puede dar un poco más de información al médico es decir, bueno, yo estoy viendo que el electro de este o que el potencial de acción de este está mal. Con esa información, con esa medición, voy a resolver un problema inverso, voy a obtener los parámetros del modelo y voy a ver si esos valores numéricos están en la región de estabilidad de la solución periódica. Y si están ahí, tú dices, oye, el problema no está por lo menos, le puedes decir, puede que el problema no esté en los parámetros iónicos, en lo que sucede con la activación celular, porque está dentro de la región que para mí es una región normal. O si está fuera, tú le dices, mira, el problema es que no está dentro de esta región de parámetros, en donde ahí es donde se dan las cosas para que se dé la situación normal. Entonces, esto es como un complemento, ¿no? Es como lo que se hace con los modelos de epidemiología. Tú los estudias cualitativamente, obtienes el R0, obtienes que el R0 tiene que ser mayor que no sé qué o menor que no sé qué, y después entonces identificas parámetros o te mueves en los parámetros en donde tú quieres estar. Pero tienes que hacer el estudio cualitativo. Entonces, estos tres enfoques en ese sentido se complementan. Y ese es el objetivo de nosotros. Fundamental para nosotros es el estudio cualitativo de las soluciones, fundamentalmente asociadas a la existencia de soluciones periódicas. No a la unicidad, porque yo no creo que haya únicamente una sola solución periódica. Unicidad de soluciones periódicas no va a haber, porque generalmente en los modelos no lineales, y estos modelos no lineales, no hay existencia de soluciones periódicas. Yo puedo tener una solución periódica por aquí y otra por allá, ¿entienden? Y eso no tiene por qué suceder. Pero sí la estabilidad para nosotros es muy importante. Y estos son problemas sumamente complicados, sobre todo la estabilidad. La estabilidad de soluciones periódicas en modelos no lineales, ya sea incluso de ecuaciones ordinarias, es muy, muy, muy complicado. Aquí debe ser el doble, el triple o 100 veces más. Nosotros hasta ahora los resultados que vamos a presentar aquí son resultados de existencia de soluciones periódicas, que ya ustedes verán que las técnicas aquí usadas son un poco más complicadas. Entonces, quedaría mucho por hacer, mucho por hacer. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Con respecto al estudio cualitativo del modelo de bidominio, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo único que se ha trabajado, hasta nuestro conocimiento, es probar que el problema de Cauchy es bien planteado. Así que cuando yo fijo las condiciones iniciales, el problema tiene solución y es única. Y tiene solución en cierto sentido. Ahora les voy a decir por qué en cierto sentido. Estos problemas no lineales, por regla general, puede que no tengan soluciones clásicas. ¿Qué me refiero con soluciones clásicas? Soluciones que tengan todas las derivadas que ustedes quieran para que yo pueda sustituir la solución en el modelo. Puede que no tengan soluciones clásicas. O puede que aún teniéndolas, yo no las pueda encontrar. No tengo un método para encontrarlas, porque son muy fuertes. Entonces, pues los resultados teóricos que se han obtenido en estos momentos es, bueno, si tú fijas la condición inicial, el problema tiene solución en cierto sentido débil, ahora le voy a explicar cuál, y es única. Y eso, pues, es bastante. Y son artículos publicados en buenas revistas, Non-Linear Analysis, etcétera, etcétera. Las herramientas de análisis funcional que están detrás de eso son herramientas no clásicas, porque los modelos no lineales son modelos no clásicos. Ahora les voy a decir en qué sentido, es que ya me estoy adelantando. Y estos resultados se han obtenido, y es otra cosa de la que a mí me gustaría también pues mejorar un poquito los resultados, con la ayuda de ustedes mejor todavía, porque esos resultados se han obtenido para modelos iónicos muy específicos. Este trabajó con el de Roger McCulloch, probó existencia de unicidad. El otro con el de Aliés Panfilov, probó, y así. Tú dices, pero es que no puede ser. Si tiene que haber un resultado, desde el punto de vista intuitivo, tú dices, tiene que haber condiciones de regularidad sobre las partes no lineales del modelo que te den resultados un poco más generales. No sé, con el geoide de continuidad, qué sé yo, una cosa así muy rara como esa, pero alguna tiene que haber. Entonces, eso es una línea que se puede. Entonces, nosotros nos vamos un poco más allá. Nosotros vamos ahora a la existencia de soluciones periódicas y a la estabilidad. Y de estabilidad, les vuelvo y les repito,
eso desde mi punto de vista, pues se las trae, pero se las trae. Porque ¿cuál es la base de la teoría de estabilidad? Por ejemplo, si tú quieres estudiar la estabilidad de un punto de equilibrio, pues tú te conoces el punto de equilibrio, linealizas, y como conoces el punto de equilibrio, conoces la linealización. Estoy hablando en el sentido más sencillo de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales ordinarias. Conoces el punto de equilibrio, lo hallas, lo calculas, linealizas, hallas la matriz, que la calculas también, y después te hallas los valores propios. Todo eso tú lo puedes calcular, todo lo puedes calcular. Será más o menos difícil dependiendo de la dimensión del modelo, pero lo puedes calcular. Pero cuando tú pruebas existencia de solución periódica, generalmente tú dices, existe una solución periódica, pero no sé cuál es. No tengo una expresión analítica para la solución. Yo puedo linealizar el modelo en una vecindad de esa solución periódica, pero no voy a saber esa linealización como es. No tengo una expresión para la linealización. Entonces, la teoría de estabilidad de soluciones periódicas, que es la teoría de Lyapunov, lo que te dice es que lo más información que te da es que la estabilidad de la solución periódica está asociada a lo que se llama los multiplicadores, no me acuerdo de quién, que son los valores propios de la llamada matriz de monodromía. Y la matriz de monodromía es agarrarte la solución fundamental, que es una solución del modelo, que tú no la conoces, y evaluar en el periodo y hallar los valores propios de esa matriz. Pero nada de eso tú lo puedes calcular, porque no sabes la solución periódica cuál es. Entonces, ¿cómo me calculo yo los valores propios? Esa es una de las limitaciones. Por eso yo digo que va a ser muy difícil la estabilidad. Hay que darle un poquito la vuelta a la estabilidad, y yo creo que otro enfoque que se podía darle a esto, de estudiar la existencia de soluciones periódicas de la estabilidad, es el enfoque de teoría de bifurcación. No voy a hablar mucho de eso, pero ese es otro enfoque que no hemos explorado, pero a mí me gustaría explorar, y por eso le preguntaba a Betty, ¿qué pasa si cuando tú resuelves tu modelo quitas la activación? Recuerda que la activación tú la has tomado. Si la pones como cero, también hay soluciones periódicas en ese sentido. Depende de las condiciones iniciales. Entonces ahí eso tú dices, bueno, el problema es que, bueno, no me voy a meter en eso, pero eso es importante para la teoría de bifurcación, que es otro enfoque al estudio de la existencia y estabilidad de soluciones periódicas. Porque esa teoría ya, un resultado de teoría de bifurcación, te daría existencia y estabilidad a la misma vez. Con ese resultado, tú hayas existencia y estabilidad. Entonces, pues, son otros mecanismos que se pueden explorar, pero tendríamos que hacer la condición de contorno esa que nosotros tomamos no nula, nula. Y ahí sí se le puede aplicar teoría de bifurcación. Bien, entonces, estos son los tres enfoques. Y bueno, aquí llego ya a los objetivos, que era lo que decía. Intentar explicar a través de relaciones entre los parámetros del modelo los mecanismos que subyacen al proceso de transición del estado rítmico a la arritmia. Para eso, desde el punto de vista teórico, lo que significa que nosotros estamos interesados en estudiar existencia de soluciones periódicas y estabilidad del modelo de bidominio. Esa es la meta, ¿no? Es el objetivo. Por ahora. Entonces, ahora le voy a hablar de las características de la complejidad del modelo de bidominio. Ya les he ido hablando de esto. ¿Por qué es tan complejo? Y por qué yo creo que es mucho lo que hay que hacer. Mucho, mucho, mucho. Y que es una línea de investigación. Que sería bueno que hubieran habido estudiantes, porque yo creo que pues es necesario que en esta línea haya estudiantes desde licenciatura, pasando por todas las... porque es muy complicado. Es decir, va a ser muy complicado obtener aquí resultados fuertes. Pero bueno, así son las líneas de investigación. Pues uno empieza de cero y con los años va aumentando los resultados. Entonces, ¿cuáles son las características de la complejidad? Lo primero que hace complejo al modelo de bidominio es que el modelo de bidominio es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Es decir, no es una sola ecuación, es un sistema de ecuaciones. Pero además es un sistema de ecuaciones que acopla ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de diferentes tipos. Es decir, si usted va a un libro clásico de ecuaciones en derivadas parciales, tú tienes que hacer una clasificación de las ecuaciones para estudiarlas. Tú tienes que clasificarla en parabólicas, hiperbólicas y elípticas. Y ahí aplicarle a cada uno métodos diferentes de solución, teoremas diferentes de existencia y unicidad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un modelo acoplado con diferentes tipos de ecuaciones en derivadas parciales? Pues eso va a complicar los métodos. Y te va a decir que los métodos no son métodos clásicos. No son métodos clásicos. Son métodos un poco más complicados que incluyen necesariamente,
herramientas del análisis funcional, de la teoría de operadores, de los espacios de Sobolev, de los espacios de Bochner-Sobolev, que son un poquito más complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto complica mucho complica en parte el problema, y además porque cuando tú no puedes aplicar los mecanismos clásicos para encontrar soluciones, por ejemplo, tú tienes entonces que dar una reinterpretación de cuáles son las soluciones del modelo. Tienes que reformular el modelo y decir, bueno, en este caso para mi solución va a ser esto. Tienes que dar digamos, darle una formulación operacional a este tipo de modelo. Y la formulación operacional, cuando tengo sistemas de ecuaciones acopladas con diferentes tipos de ecuaciones, pues se complica mucho la formulación operacional. Ahí hay un artículo que nosotros no hemos guiado mucho para tener los resultados de cómo se puede hacer esto en el caso de bidominio, y es decir, las técnicas son bastante avanzadas para obtener ya la formulación operacional. Otra complicación del modelo es la no linealidad. Es decir, lo que separa la teoría clásica de ecuaciones en derivadas parciales a la teoría no clásica es lo no lineal. El método de separación de variables, el método de propagación de ondas, el método de la fórmula esta de D'Alembert, etcétera, 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 de la transformada de Fourier. No sé si aquí se pueda pensar en algo de ese tipo. Pero todos esos métodos clásicos ya no aplican en el caso de funciones no lineales. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero encontrar soluciones periódicas de esto y no le puedo aplicar nada de esto, pues, ¿qué hago? Entonces tú tienes que irte a métodos no clásicos. Y eso lo da la no linealidad. Entonces tú dices, bien, lo que puede suceder a partir de la no linealidad es que aunque el modelo tenga soluciones clásicas, soluciones suaves, que tengan derivadas de segundo orden con respecto a la variable espacial, continuas, súper suaves, derivadas con respecto al tiempo, puede que estén, pero puede que yo no las encuentre, porque no tengo los métodos para encontrarlas. Entonces yo me tengo que reformular el modelo y buscar soluciones que no sean tan fuertes. Y entonces ahí aparecen soluciones que no tienen por qué tener derivadas con respecto al tiempo, que no tienen por qué tener derivadas con respecto a la variable espacial, que pueden tener discontinuidad, que pueden tener de todo, y ese tipo de soluciones es la que yo voy a tratar de encontrar. ¿Por qué? Porque las soluciones que yo trato de encontrar en modelos de este tipo depende de la formulación del modelo que va y del método que esté usando. Las soluciones que yo voy a tratar de encontrar, repito, dependen del método que esté usando para encontrarlas. Y si no puedo encontrar, y si no tengo a mano métodos clásicos, no voy a encontrar soluciones clásicas. Entonces, eso lo da la no linealidad. La no linealidad, pero además, le digo, todos los resultados que nosotros hemos obtenido, si nosotros cambiamos un poquitico la no linealidad, se chiva. Entonces, la no linealidad pues, es un elemento de complejidad muy fuerte. Y otra característica de la complejidad del modelo es la complejidad geométrica del corazón. Ya eso es una complejidad desde el punto de vista numérico, porque nosotros también tenemos que tener pues una simulación geométrica del corazón, obtener una geometría del corazón también desde el punto de vista numérico. Y si el corazón pues es muy complejo, geométricamente hablando, no es una elipse, no es una... Entonces yo tengo que encontrarme ahí pues modelos que se acerquen a la geometría desde el punto de vista numérico. Según tengo entendido, Betti ha usado para los ventrículos, pues, ¿cómo se llama? Paraboloides concéntricos, etc. Bueno, eso, pues ya desde el punto de vista numérico es una complicación, pero desde el punto de vista teórico también, porque nosotros también hemos visto, es decir, el método que nosotros vamos a usar para encontrar las soluciones periódicas, ahora verán, es un método de aproximación. Vamos a irnos aproximando, vamos a encontrarnos sucesiones que se aproximan cada vez, que si convergen a una solución del modelo. Si convergen. El problema para nosotros fundamental es ver que converjan. Ahí es donde está toda la dificultad. Nosotros, entonces, repito, nuestro método para encontrar las soluciones periódicas va a ser encontrar aproximaciones sucesivas, que son sucesiones que si convergen, cuando m tiende a infinito, cuando el subíndice tiende a infinito, convergen a una solución del problema. Pero si convergen. Entonces, los resultados de convergencia, repito, dependen de la no linealidad muy fuertemente. Y nosotros nos hemos dado cuenta que si nosotros obtuviéramos
por ejemplo, voy a hablarles un poquito más de esto. Estas aproximaciones nosotros las obtenemos ¿cómo? Nosotros nos fijamos en la parte lineal del modelo. Esa parte lineal está asociada a un operador lineal, un operador que es no acotado, pero que tiene inverso compacto. Por lo tanto, el espectro del operador es un espectro puntual y es una sucesión de valores propios que tiende a más infinito. Teniendo el espectro, nosotros nos hallamos las funciones propias y las aproximaciones. Las funciones propias van a ser también una sucesión de funciones infinitas, y las aproximaciones son tomarnos un número finito de esas funciones propias, con ese número finito generar un espacio de dimensión finita, y ahí en ese espacio está la aproximación de orden m, del orden finito ese que nosotros estamos. Entonces, para eso, lo que hemos probado, que para la convergencia de esas aproximaciones sucesivas, podemos decir así, un resultado muy bueno sería tratar de acotar, de tener estimados de la norma infinita de las funciones propias. Buenos estimados de la norma infinita de las funciones propias. Y esos buenos estimados se obtienen solo en casos muy específicos, para geometrías muy específicas y para problemas con dimensiones espaciales muy específicas, que en el corazón pues no tienen por qué cumplirse. Pero además, nosotros sabemos que los valores propios de ese operador son una sucesión no acotada que tiende a más infinito. Pero nuestro resultado que está aquí depende de otra cosa más. El resultado de existencia que nosotros hemos obtenido para soluciones periódicas dependen de que la sumatoria de los inversos de los valores propios converja. ¿Sí me explico? Que vayan muy rápido a infinito. Es decir, si ellos se van a infinito, sabemos que los inversos se van a cero. Pero a mí no me convence solo eso. A mí me convence que la sumatoria de los inversos converja. Que eso quiere decir que se van a cero, como dice Moisés, mucho más rápido todavía. Y eso yo no lo puedo asegurar en cualquier geometría. Por ejemplo, para el operador de Laplace en dimensión 2, pues sí, porque los valores propios son del orden m cuadrado más n cuadrado, eso uno sobre eso converge perfectamente. Pero en geometrías más complejas como el corazón, pues no lo sé. Y eso es otra cosa que decir, hace esto pues muy complejo, la geometría del corazón. No los calculamos. Nosotros suponemos que sí se cumple eso. Sí, que los valores propios... Me refiero por la dependencia de la geometría. O sea, se sabe para ciertas geometrías... Sí. ¿Cuáles son los valores? Porque los calculas, exactamente. O sea, el problema de la geometría compleja es que no los tienes. Calcular, no lo puedes verificar. Hay resultados de comportamiento asintótico de los valores propios para geometrías un poco más complejas. Y esos son los que estamos usando para justificar que sí, efectivamente, estos cumplen lo que nosotros queremos que cumplan. Pero cuando dices que es un problema es porque hay que afinarle más. Porque hay que afinar un poquito. No, sí está lo que nosotros queremos. Si en el caso sí está que la sumatoria de uno sobre los valores propios del operador que sale aquí, en el caso del monodominio, que es el que trabajamos nosotros, pues sí convergen. Eso sí lo hemos podido probar en uno de los artículos que hemos enviado. No, para la geometría del corazón, pero hay que utilizar técnicas muy fuertes de análisis funcional. No sencillamente como se hace en muchos casos, que es resolver el problema simplemente. Por ejemplo, si nosotros tenemos el operador de Laplace, menos el operador de Laplace, y queremos calcular los valores propios, pues separamos variables, ¿no? Y entonces ahí hallas las funciones propias y te hallas los valores propios y te das cuenta explícitamente que los valores propios satisfacen que las sumatorias. Pero en este caso no, en este caso hay que afinarle a los resultados que están detrás de análisis funcional. No es simplemente con calcularlo, porque nosotros no lo podemos calcular. Una cosa podría ser un trabajo numérico, podría ser tratar de calcularlos y ver si numéricamente satisfacen esa. Pero eso también desde el punto de vista numérico supongo que sea complejo, pero puede ser otra cosa que se puede hacer. Calcular los valores propios del operador asociado a la parte lineal del modelo, por ejemplo, del monodominio. El de bidominio es otro, que sí está más complicado, pero por ejemplo en el de monodominio. Entonces, ya yo voy a ir a los resultados que nosotros hemos ido obteniendo. Entonces, nosotros hemos pasado, para obtener estos resultados de existencia de soluciones periódicas, nosotros hemos pasado del modelo de bidominio al de monodominio, porque es un poco más complicado, más sencillo. Es decir, el modelo
de monodominio, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de suponer que, ¿no lo puse por aquí? Antes, mira, aquí está. Se obtiene de suponer que se cumplen determinadas relaciones de anisotropía, que son específicamente estas que están aquí. Es decir, la velocidad de conducción longitudinal de la corriente extracelular sobre la velocidad de conducción longitudinal de la corriente intracelular, esa tasa es igual a la misma tasa, pero para las corrientes transversales. Y es igual a una constante. Entonces, yo realmente no sé si eso, desde el punto de vista... Nosotros con los valores de Surnes hicimos la cuenta y no da eso. Entonces, ahí es uno de los problemas que tiene el modelo, el modelo de monodominio ya, porque el modelo de monodominio la base es esa. No es ni siquiera un problema que nosotros quisimos, ya de entrada eso, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando por ejemplo, Sensemi tiene artículos de que ellos comparan el modelo numérico de bidominio con el de monodominio y ven que las soluciones son muy parecidas. Entonces, esto no debe ser muy descabellado que suceda. El problema es ese, que a lo mejor los parámetros que están... había como un orden de magnitud, o sea, como Ajá. que Y a lo hay mejor... otro como 10 o... Y a lo mejor ese orden de magnitud es suficiente como para que las soluciones estén, pues, A lo mejor por ahí suficientemente se puede cercas. formular esa hipótesis. Sí, no sé. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista numérico, lo que dice la experiencia numérica es esa. Que si tú te agarras el modelo de bidominio, lo resuelves numéricamente, tienes tus potenciales, tus electrones, y resuelves el de monodominio acoplado al torso de cierta manera, que además la condición de acoplamiento tampoco está probada que se pueda hacer, y lo resuelve, cuando comparan, ellos le da pues muy parecido. Entonces, eso a lo mejor desde el punto de vista numérico, pues sí, es un argumento, pero desde el punto de vista teórico no. Entonces habría que ver cómo nosotros podemos probar desde el punto de vista teórico que efectivamente el modelo de bidominio y el de monodominio son equivalentes con cierto orden de error, con cierta magnitud de error. Esa es una de las cosas que estamos pensando, pero realmente yo, pues no, hasta ahora no sé cómo podamos hacerlo. Lo que parece ser es que hay que tener una formulación operacional del problema y para ver cómo se diferencian ambas formulaciones operacionales del modelo de bidominio y del modelo de monodominio y comparar los operadores ahí que están involucrados, etcétera, no sé. Y ver que uno es una perturbación del otro, una perturbación pequeña en el sentido de operadores, no sé qué, habría que ver. Podría ser, pero no sé. Pero bueno, esta relación lo que te da es que entonces la conductividad extracelular es proporcional a la conductividad intracelular y con eso tú puedes separarte las dos ecuaciones estas que estaban en el dominio del volumen del corazón, la parabólica de la elíptica la puedes separar y resolver la parabólica pues por separado, ¿no? Y además nosotros, además de usar el modelo de monodominio, pues para decir las ecuaciones de monodominio, nosotros vamos a asumir también que el corazón está aislado del torso, que eso es otra cosa, es otra simplificación que hacemos. Y para eso, pues a estas ecuaciones le tenemos que agregar condiciones de contorno. Las condiciones iniciales pues son estas de aquí abajo, pero las condiciones de contorno es lo que le explicaba antes, y es que sí, el corazón está aislado, pero lo que está aislado es pues la frontera más externa del corazón, que es el epicardio, ¿no? Y esa sería la primera condición, y aquí gamma 0 representaría pues el epicardio. Pero en el endocardio nosotros pues damos como una activación ahí. Pues, y eso se da como una condición de contorno. Desde el punto de vista teórico, pues esto es muy importante. Si nosotros consideráramos que esta segunda condición es también homogénea, pues sería un problema diferente. Sería un problema diferente. Y sobre todo, bueno, no me voy a meter en eso, pero sería un problema muy diferente desde el punto de vista teórico. Entonces nos pareció interesante pues asumir estas condiciones de contorno que pues tienen pues desde el punto de vista práctico pues tienen cierto sentido, ¿no? Y con eso empezamos a trabajar. Entonces, como yo les decía, ya espero ir terminando, pues entonces nosotros no podemos aplicar ¿qué es lo que nos vamos a centrar? En tratar de encontrar o de probar existencia de soluciones periódicas. Los teoremas de existencia de soluciones están basados fundamentalmente
en métodos de buscar la solución. Si tú tienes un método para encontrar la solución, tú te calculas la solución y cuando la obtienes, verificas que efectivamente es solución y ya la tienes, ¿no? Esos son los métodos de existencia. La unicidad será otra cosa, pero la existencia es dar, los principales resultados de existencia están asociados a dar métodos para encontrar la solución que tú quieres que exista. Tú das el método, separación de variables, lo que sea, te calculas tu solución y obtienes una cosa. Dices, es periódica lo que tú, es perfecto. Voy a ver ahora, voy a meterla en el modelo, voy a ver si satisface todas las condiciones del modelo. Es solución. Pues la encontré. Pero aquí no tenemos los métodos clásicos. Y entonces, aquí por lo tanto, tenemos que hacer una reformulación del modelo, de lo que significa para nosotros solución, para encontrar, entonces, para aplicarle otros métodos un poquito más, pues más asociados a la teoría del análisis funcional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, obtener una reformulación, una formulación variacional de estas ecuaciones con las condiciones de contorno que digo. Entonces, para eso introduzco una notación. Para mí H va a ser L2 de... Bueno, aquí, a ver... aquí hay una diferencia de notación. Aquí al volumen donde estoy trabajando le llamé omega H, pero en lo siguiente me parece que solo le voy a llamar omega. Entonces, para que ya sepa. H para mí es las funciones cuadrado integrables en omega y V va a ser para mí las funciones que son cuadrado integrables en omega y que tienen derivadas, primeras derivadas en el sentido de Sobolev, que también son cuadrado integrables, ¿no? Ese es el H1 clásico. Entonces fíjense que estos dos espacios cumplen esta condición, que este tipo de inclusiones que está aquí abajo, que los hacen convertirse en lo que se llama una tripla de Gelfand. Es decir, los espacios que satisfacen esta condición se llaman tripla de Gelfand. Aquí tenemos que V está contenido en H, pero aquí estamos considerando V contenido en H como su espacio de Hilbert de H, no con la propia norma de H1, sino con la norma de L2. Es decir, ellos como subconjunto están contenidos, evidentemente, uno en otro, V en H, pero además estamos considerando la norma en L2. Y en ese sentido, en la norma de L2, el dual de H coincide con H, el dual de L2 coincide con L2, pero el dual de H1 no coincide con H1, contiene H1, porque no estamos considerando el dual en H1, sino el dual en L2. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces tenemos este tipo de inclusión. Es lo que se llama una tripla de Gelfand. Tenemos un espacio de Hilbert, tenemos un subespacio de Hilbert de él, pero nosotros no vamos a considerar este subespacio con su propia norma, sino con la norma del más grande. Este más grande es reflexivo, por lo tanto coinciden los duales, y cuando yo aplico dual, pues me cambia. Este se mantiene como él, pero el otro no se mantiene igual al mismo, porque es considerado con otra norma. Y entonces tiene esta desigualdad. Y eso va a ser muy importante. Es decir, esto de aquí va a ser muy importante para la formulación variacional, si no, no se tuviera la formulación variacional. No tendría sentido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la formulación variacional? Pues nosotros nos vamos a agarrar una función. Supongamos que tenemos una solución clásica. U y V son soluciones clásicas, soluciones que tienen todas las derivadas que ustedes quieran, en todos los sentidos, y que metidas en las ecuaciones satisfacen la ecuación. Y entonces yo voy a multiplicar, en el caso de la primera ecuación, voy a multiplicar por una V de H1, es decir, por una V de V, y en el caso de la segunda, por una H de L2. Y voy a integrar por parte. Y cuando yo integro por parte, usando la condición de contorno, obtengo esto que está ahí. Y aquellas signitos son derivadas parciales con respecto al tiempo. Pero yo digo, bueno, ¿pero para qué quiero tener derivadas parciales con respecto al tiempo también? Si yo me quiero buscar soluciones que sean pues lo más débiles posible. Voy a empezar por ahí, a buscar soluciones que sean lo más débiles posible. Entonces, ¿qué hago? A esta ecuación me fijo, bueno, vamos a ver aquí bien. Voy a fijarme un tau positivo. Y me voy a construir mi intervalo 0 tau. Y me agarro una función que está en las distribuciones de ese intervalo. ¿Cuál es el conjunto de distribuciones de ese intervalo? Son las funciones que tienen soporte compacto contenido en el compacto y son infinitamente diferenciables. ¿Ya? Esas son las distribuciones, no se compliquen mucho. Multiplico
estas dos ecuaciones ahora por las distribuciones, por la distribución phi esa, e integro por parte ahora con respecto a t de 0 a tau, con tau fijo arbitrario. Y entonces me queda esto que está aquí. Me queda que mis soluciones clásicas satisfacen estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la ventaja de esta formulación? Que fíjense que ni U ni la UM, que sería el potencial de membrana, ni la W, que sería la variable de activación esa, tienen por qué ser ni diferenciables con respecto al tiempo, sino tienen que tener ni derivadas con respecto al tiempo, ni tienen que tener derivadas en el sentido clásico con respecto a las variables espaciales, porque además estos gradientes que están ahí, ¿sí lo ven? Yo los puedo entender como derivadas en el sentido débil de Sobolev, pues entonces tampoco tienen que ser derivables en el sentido clásico. Y entonces tengo esa formulación que tengo ahí. Eso yo voy a decir entonces que para mí una solución de mi problema va a ser funciones que estén en cierto espacio, ahora les voy a decir cuál, U, M y W, que satisfagan pues esa ecuación que está ahí. Para toda V de V, H de H y phi distribución del intervalo. Y esa es una formulación pues débil del problema, que aquí la cuestión nada más es ver si esto que está aquí tiene sentido y si esto que está aquí tiene sentido. Porque lo que se puede probar que lo que sucede es que no para cualquier U y W estas integrales de aquí son finitas y estas integrales de aquí son finitas. Entonces, el conjunto donde yo voy a buscar las soluciones va a estar dado porque se satisfaga esa condición, que esas integrales de ahí sean finitas. Y entonces ya tengo lo que es para mi solución y en qué conjunto las voy a buscar. Y eso es lo que viene ahora, la formulación de lo que es para mí solución débil del problema. ¿Me ibas a preguntar algo, Moisés? No, bueno, que ahí es donde afecta la no linealidad. Ahí es donde está la no linealidad, pero fuerte, ahí ese hándicap es muy fuerte, porque los espacios pues son pues muy complicados ahí para que eso se cumpla, exactamente. Bien, entonces, eso es para, aquí está. Entonces fíjense, definición de solución débil, vas a hacer funciones, vamos a acercar aquí un momentico, fíjense, para mis soluciones débiles de mi problema van a ser funciones U y W. U en este espacio de aquí, este es un espacio de funciones cuadrado integrables del intervalo I en H1. Pueden ser cualquier cosa, las derivadas, no sé, puede que no tengan derivadas, puede ser discontinuas, lo que ustedes quieran. Pero este es un espacio muy débil. Y este es un espacio clásico LP en esta región, donde LP es un numerito muy específico, que esta intersección de aquí la pongo para que se cumpla lo que les dije, que sea finito. Y ese es un resultado que está subyacente ahí, en que yo tengo que poner esta condición para que aquellas sean finitas, que esté en este LP. Y este LP es un numerito muy específico, que en el caso del modelo de Roger-Marculo, ¿se acuerda que dije que era el que yo estaba usando para la F-ion y la G-ion? Es 4. Si lo cambias, pues puede ser otra cosa, o puede ser que no haya LP de ese tipo. Porque además depende, el numerito no solo de la no linealidad, depende de la dimensión del problema. Es decir, es una relación entre la dimensión del problema, que en este caso es 3, la dimensión espacial, que en este caso es 3, y el grado del polinomio no lineal que me define las corrientes iónicas. Entonces ese P ahí es una cosa que tú metes ahí. Si le cambia la no linealidad, pues el PS se chivó. Exactamente. Eso tiene que ver con los teoremas de embedding compacto en otros espacios, Y eso, pues, si yo cambio eso, pues eso puede cambiar. Puede que no tenga eso. Es decir, eso tiene que ver con eso que tú dices, con que en la tripla del fan esta que está aquí, que les puse por aquí, lo que pasa es que no quiero meterme mucho en eso porque ya sería un poco más complicado. Pero aquí en el medio, entre U y H va a haber un LP. Y eso me hace que este V' esté contenido en otro LP. Si tú dices, contra, este dual, ¿qué cosa es? Un dual es una cosa ahí topológicamente que no se sabe.
Ah, pero en este caso, este dual, no te preocupes, son funciones que están en un LP también, y ya. Y entonces con eso puedo trabajar. Puedo aterrizarlo un poco, pero si me cambias la dimensión de las variables espaciales, que en ese caso no sucede porque el modelo pues no te lo permite, pero si me cambias la no linealidad, pues ya eso no me va a funcionar. Sí voy a seguir teniendo el embedding, pero no me va a servir. Entonces tengo que hacer otra cosa, no sé. Eso es lo que queremos, pues. Yo quiero, estoy tratando de convencer a Fraela, que es con el que más he trabajado en eso, que es ver eso, vamos a buscar una metodología aquí que sea un poco más general, porque, no sé, me parece muy artificiosa todo lo que hemos hecho. Y debe haber algo ahí subyacente detrás de la topología que uses o de condiciones de regularidad, qué sé yo, no sé. Hay que ver. No me parece que tenga que ser tan específico. No, pon aquí un polinomio de grado 3 y lo pones de grado 4. Si el de grado 4 es tan suave como este. Y es tan... Entonces... A mí se me antoja pensar que como los modelos son para mí más que menos, es decir, tienen formas parecidas más o menos, Ajá. pues pensar en algún tipo de estrategia como de meter las funciones de un modelo entre dos de otro modelo o algo así, pues como si parece, o por pedazos, o qué sé yo. O sea, no estoy diciendo que sea la solución. Sí. Bueno, fíjate que ese es otro enfoque. Ese es otro enfoque, porque aquí nosotros estamos formulando todo esto para eso, para poder usar las aproximaciones sucesivas estas para encontrar nuestra solución periódica. Pero otra forma de encontrar la solución periódica es eso, meterla por encima de una cosa y por debajo de otra, que sean sucesiones y que cuando m tiende a infinito se estén acercando. Pues lo de adentro, pues esas dos sucesiones van a converger a lo de adentro, por el emparedado. Y si estas sucesiones son soluciones en cierto sentido, pues lo de adentro también. Y ese es el método de supersolución y de subsolución. Pero ese método, pues habría que ver si lo podemos generalizar a esto, porque ese yo lo he visto para ecuaciones parabólicas. Ecuaciones parabólicas, ya. Hay un artículo de un tipo que se llama Aman, que trabaja mucho en supersoluciones, subsolución y esto. Y que tiene muchos artículos de esto. Y él da un método para encontrar soluciones periódicas a partir de supersoluciones y de subsoluciones, pero para una ecuación. Porque ¿qué pasa? Que esos métodos de supersolución y subsolución, implícitamente tú tienes que tener definido un orden en el espacio donde estás buscando las soluciones. Porque si no, como dice, si esto es mayor o igual que no sé qué, si no tienes un orden. Y si ya tú te pasas un sistema, te tienes que definir un orden en un conjunto que ya no es un conjunto numérico, es un conjunto en R3, en R2, entonces ¿qué orden tú tienes? ¿Cómo tú sabes que un vector es menor o igual que otro? Tienes que definirte orden y tienes que ver que esa noción de orden conjugue con el método para que todo funcione. Pero esa sería una vía. Que la hemos hablado. Tiene que ser total el orden. Sí, hay que ver cómo. Pero a ver, esa es otra vía también. Pero además ese método, lo bueno que tendría es que nos daría soluciones clásicas. Aquí no, aquí tú encuentras una solución que está en ese espacio rarísimo, que puede que sea clásica, pero tú no lo sabes. Puede que tenga todas las derivadas que te dé la gana, pero tú no lo sabes. Yo lo que sé es que está en este espacio que no tiene por qué tener todas esas derivadas. Claro, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y estamos en una parte ya, es que nosotros decimos, bueno, yo pruebo, sí, que hay solución periódica en este sentido débil. Pero yo puedo demostrar un poco más. Yo puedo demostrar que esa solución no es tan débil como parece, es un poquito más fuerte. Tiene derivadas con respecto al tiempo en el sentido de las distribuciones. Y además satisface cierta ecuación operacional ahí complicada, en un espacio dual y no sé qué. Entonces es un poquito más fuerte. De ahí yo tendría que seguir obteniendo resultados para ir probando y hasta subir, hasta llegar a la que encontraste al final es clásica. Pero para eso, pues ahí también es otra cosa, que es lo que queremos hacer. Esa es otra línea que también. Porque fíjate, Moisés, que sea un poquito más fuerte, no solo te dice que tiene, lo que nosotros probamos es, en este sentido hay solución débil. Y no es solo débil, es fuerte en el sentido que tiene derivadas con respecto al tiempo. Derivadas en un sentido distribucional, ¿eh? Está bien. Pero además satisface una ecuación operacional.
Una ecuación operacional en el sentido, esa derivada va a ser igual a un operador lineal más otro no lineal. Y eso ya te parece un poquito más a los sistemas dinámicos, pero en dimensión infinita. Lo que pasa es que como es una ecuación operacional en un espacio dual, ¿qué significa eso? Que el operador lineal que está involucrado en la ecuación no llega a un espacio de Hilbert clásico o a un de Banach, llega a un espacio dual que es diferente de su dominio. Entonces ahí tú no tienes la teoría de los valores propios, porque no tiene sentido los valores propios, porque el dominio y la imagen son diferentes. Pero eso sí te da una noción de que, bueno, yo puedo mejorar un poco lo que le interpreto como solución, la puedo poner un poco más fuerte, y pruebo entonces, y voy a decir, bueno, mi solución ahora más fuerte va a ser una solución que tenga derivadas en un cierto sentido más fuerte, que satisfaga esta ecuación operacional con este operador restringido a un dominio donde me caiga en el mismo. Y para eso entonces tengo que probar resultados, y ahí es donde entra la parte no lineal, de que la parte no lineal va a caer en el dominio también del operador lineal. Esa parte no lineal que está involucrada con. Y eso es otra cosa más. Pero además, esa ecuación operacional estaría definida no en espacios de Hilbert, sino en espacios de Banach. Ya cuando tú los restringes, ya caes en un espacio de Banach. Entonces, todas las ventajas que tienes con los espacios de Hilbert, que nosotros lo usamos aquí, no las tienes. Ahí entraría teoría cualitativa más asociada con teoría de bifurcación y esas cosas. Todos estos teoremas, teorema de la variedad central, teorema de la variedad estable, todos esos teoremas que se tienen para sistemas dinámicos en dimensión finita se pueden generalizar a sistemas dinámicos en dimensión infinita. Y ahí se le podría aplicar a estas cosas. No, en espacios de Banach. En espacios de Hilbert no. De hecho, no podríamos obtener una formulación como esa en un espacio de Hilbert. Ese es el problema. Entonces ahí habría que ver, ¿no? No, en espacio de Banach en general. Puede ser de Hilbert, pero de Banach. Entonces, bueno. Pero la función puede ser, pero ahí otro problema que veo sería que la función simple por derivada, yo creo que ni de lejos, porque claro, tú ves un modelo de estos realistas y tiene una subida dramática. Sin embargo, los de Macuro, por ejemplo, es bien suavecita. Entonces, la derivada de una y de otra, ahí sí que se te... Por eso te digo, ¿en qué sentido defines el orden? Eso está hecho, hay un resultado, pero para una ecuación parabólica, una ecuación parabólica. Hay resultados de ese tipo. Hay que ver cómo él hizo eso, cómo adaptó, qué tipo de orden dio para tener en cuenta todas esas cosas. Pero está hecho. Ahora hay que ver si se puede generalizar a este tipo de problemas más complicados. Que son sistemas de ecuaciones, que además no solo son ecuaciones parabólicas, sino son parabólicas con elípticas. Entonces, sí es complicadito, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos pensado en esa idea. De hecho, la hablamos en el examen de tesis de Oscar, que podría ser un camino. Entonces, esto es lo que ya nosotros definimos como solución, que básicamente, pues, lo que quería recalcarle a ustedes aquí es esto, que la U, pues nosotros la buscamos en este espacio, que es un espacio muy, muy débil, y la W también, que es como un L2, pero en esta región. Bueno, es exactamente eso. Son espacios muy, muy débiles. Y lo que para nosotros va a ser solución débil del problema de Cauchy, variacional es que la U, si nosotros buscamos la U y la U en este espacio, en estos espacios que están aquí, pues ellas no tienen por qué estar definidas en cero. Entonces, el problema de Cauchy se define, si las soluciones del problema de Cauchy son funciones que estarían definidas en cero también y que en cero satisfacen una condición ya dada. ¿No? Eso es lo clásico. No aclaras cómo sería. No, yo estoy diciendo que esas son las soluciones que yo quiero buscar. Que eso es para mi solución. Una función que esté definida en T, porque como son soluciones espacios de LP o cosas así. ¿Eso qué sería, por ejemplo, que fuese 0 un punto de Lebesgue
No, o una función que esté definida ahí y ya. Ahí puede valer en cero. No se basan en funciones medibles. Entonces, a priori, habría que ver qué sentido riguroso se le da a eso. Por eso digo que No, a ver, son funciones medibles que están definidas en un conjunto, salvo un conjunto de medida cero. Yo lo que estoy diciendo es que su conjunto de definición también tiene el cero y más nada. Eso es perfectamente posible. Ellas pueden tener todas las discontinuidades que tú quieras, las indefiniciones que tú quieras, pero es un conjunto de medida cero. Pues yo al complemento del conjunto de medida cero le agrego un punto más y ya, el cero. Y eso es para mí que las soluciones estén definidas en cero. Tengo que agregarlo porque no lo sé. No tienen por qué estar definidas en cero. Entonces, yo como solución del problema de Cauchy digo, ustedes son soluciones en este sentido, pero además, para que sean soluciones del problema de Cauchy tienen que estar definidas en cero. Y en ese valor valer algo que yo conozca de antemano, que es una medición, una cosa como es, una condición inicial. Y ya. Eso es lo que quiero decir ahí. Bueno, miren, entonces, esto es lo que le comentaba. Ahí me pasé algunas diapositivas, pero quiero ya ir terminando. Fíjense que el UM, aquí ya no es el potencial de membrana, la M no es por membrana, sino es ya porque M es el parámetro de la sucesión, y el WM también. Entonces fíjense que me lo estoy buscando, y esta va a ser la aproximación a la solución que yo quiero, ¿no? A la U y aquí en la W. Y me la estoy buscando en este espacio de dimensión finita, donde estas U sub M, estas phi, son pues los vectores propios asociados al operador lineal que me está dando. Y ahí hay que hacer varias cosas ahí, pero bueno, no definir varias cosas rigurosamente para hablar bien de esto. ¿En la práctica los coeficientes esos U y W sí dependen de M? Sí. Dependen, pero yo pensaría que irían quedando fijos. Ese es el problema. No quedan Que eso sucediera si estuviéramos obteniendo la serie de Fourier asociadas a esta base en ese espacio de Hilbert, pero es que aquí no estamos obteniendo la serie de Fourier, porque por la no linealidad precisamente no me permite hacer eso, no me permite. ¿Cómo tú obtienes la serie de Fourier? Separando variables, porque aquí no puedo separar variables. Entonces eso fue lo primero que a mí me confundió. Yo decía, pero es que esto no debe ser una sucesión, para cada M una sucesión y que no estén conectadas entre cada una, porque debería ser que en el M yo tengo los primeros coeficientes y el M más 1 es esto más 1 más. Pero es que no, porque el problema está en la no linealidad, que me relaciona, que solo me permite hacer eso en el paso M. El paso M es lo único que yo conozco. ¿Entiendes? No es un método en ese sentido iterativo, no es iterativo. Es cada paso M yo lo tengo que ir resolviendo. Entonces, ahí es donde, y eso me lo da la no linealidad, por ejemplo. La no linealidad es lo fundamental aquí de que hace esto más difícil, ¿no? Más que un mero simple hecho de separar variables. Bueno, estas U sub I entonces son las que yo tengo que hallar para hallarme la aproximación. Y estas U sub I, fíjense que son M más 1 por aquí, y aquí M más 1 más por aquí de estas, son soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias ahora, pero no lineal. Porque ya aquí ya yo sustituí la G, esta parte sí me dio lineal, fíjense. Porque la G sí es lineal, pero aquí no. Entonces aquí no lo sustituí, pero bueno, me da un problema no lineal. Y yo digo, bueno, yo tengo que resolver esto para encontrar a esta gente. Puedo hacer dos cosas. O fijar condiciones iniciales aquí. Y si fijo condiciones iniciales, como por el resultado de existencia de unicidad para ecuaciones ordinarias, pues esto tiene solución. Esa la meto ahí y ya tengo que después ver si estas UM y estas WM convergen. ¿Sí? ¿Sí entienden la idea? Lo de las condiciones iniciales lo necesitas para la unicidad. Para la unicidad, exacto, pero para la convergencia también en este caso. Entonces tengo que fijar la condición inicial. En cierto sentido, sí, no va a dónde voy, es lo que tú dices. Esto va a tener solución para cualquier condición inicial. Yo lo meto ahí y tengo una aproximación. La pregunta es, ¿converge la UM y la WM?
Y la respuesta es no siempre, no tiene por qué. Converge si las condiciones iniciales a las que tú estás asociándole a la de tu solución, que es agarrarte la solución y evaluarla en cero, están acotadas. Ahí sí van a converger esta UM y esta WM. Y además se puede probar que convergen y no a cualquier cosa, a una solución débil tal y como yo las he definido. Entonces, es lo que te digo, tengo dos opciones. Ya después de haber tenido este resultado, el resultado de que la condición inicial tiene que estar acotada para que converja, tengo dos opciones aquí. Fijamos una condición inicial acotada y entonces ya voy a tener aproximaciones a mi solución. O encontrar una solución periódica de esto, fíjate, encontrar una solución periódica de esto, del sistema eso lo que va a significar es que cada una de las U y estas van a ser periódicas, cada una de las W y estas van a ser periódicas, por lo tanto UM y WM van a ser periódicas, las aproximaciones van a ser periódicas, y probar que cuando yo evalúo esa solución periódica en cero, está acotada. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pero tendrías que controlar los periodos. No, aquí el periodo está fijo. Aquí es el periodo de activación, se me olvidó decirles eso, es el periodo. Nosotros estamos buscando soluciones periódicas con el mismo periodo de la activación de la S. Sí. Con ese periodo fijo. Sí, ya lo fijas. Sí, encontrar soluciones periódicas con cualquier periodo, no. Eso se podría hacer con teoría de bifurcación. Con teoría de bifurcación tú lo que pruebas es que hay una solución periódica y es estable si la bifurcación es de Hopf o lo que sea. Pero ¿cuál es el periodo? No sé. Eso es la desventaja. Que tú sabes que es periódica, porque como es un método geométrico, lo que estás probando es que la curva regresa, ya, pero no sabes cuándo. No sabes cuándo es eso. Entonces tú dices, bueno, ¿qué periodo tiene? No sé, pero es periódica. Y entonces eso sería bueno porque te diría, bueno, hay soluciones periódicas que no tienen, de modelo de bidominio, que no están asociadas con una activación ahí que tú estás metiendo externa. El propio modelo, la dinámica del modelo, te da soluciones también periódicas. Pero aquí sí es con el periodo de activación fijo. Eso, estamos buscando soluciones periódicas con ese periodo de activación, con ese. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense. Lo que nosotros probamos, nosotros usamos un método, ya ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Les repito, voy a tratar de encontrar una solución periódica de este sistema para cada M, que ya es un sistema de ecuaciones ordinarias, ¿no? Y como son periódicas, lo que me están dando son las U sub IM estas, las WIM estas, por lo tanto, pues la UM y la WM son periódicas también porque son combinaciones lineales donde los parámetros de la combinación lineal son periódicas en el tiempo, ¿no? Entonces las UM y las WM son periódicas, T-periódicas. Y, fíjense, después yo pruebo, porque ya les voy a adelantar la historia. Entonces después se prueba que esas UIM y WIM, cuando las fijas en cero, están acotadas en la norma, es decir, esta UM, fíjate que esta UM está contenida en H1, porque las phi estas están en H1, cualquier combinación lineal de esta está en H1, y como H1 está contenido en L2, está en L2. Por lo tanto, yo no puedo tomar las normas esta en L2, la norma esta en L2. Eso es un número real ya, y eso es lo que, y esa sucesión es la que yo digo que está acotada, evaluada en cero. ¿Sí? Evaluada en cero. Y con eso pruebo que esta UM y esta WM convergen en cierto sentido débil a una solución del problema, ¿no? Ahora tengo que probar que es periódica la solución del problema también, porque ellas son periódicas, pero el límite no tiene por qué ser periódico. Lo que se puede probar además es que el límite es periódico para todo T, es decir, la condición de periodicidad U en T más T mayúscula el límite, el periodo igual a U en T, se cumple para todo T, salvo un conjunto de medidas cero. Y eso para mí es periodicidad ya en el sentido débil, porque como estoy considerando soluciones débiles, pues lo que pase salvo un conjunto de medidas cero, pues no me interesa mucho. Dicho de otro modo, más no lo puedes conseguir, porque partiendo de formulaciones débiles, obtener algo fuerte no va a ser posible. Claro. Lo que tú estás diciendo es, hay solución débil, hay solución periódica en el sentido débil también. Si la periodicidad también es en el sentido débil.
Lo que puede suceder es que esa solución que tú estés encontrando, pues también sea clásica, es decir, que esté definida en todos lados y entonces, pues, ahí no sé si en esos puntos es periódica, pero no me importa porque es un conjunto de medida cero. Aquí todo muy débil, pero eso es lo más que podemos obtener con estos resultados. Debilidad. Pues. Bueno, entonces, ya lo último que les voy a decir, para no cansarlos mucho, es cómo obtengo las soluciones periódicas de este problema. Las soluciones de este problema, ya entonces nos fuimos a la teoría periódica de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces nos dimos cuenta que hay un método que es un método de punto fijo. Si tú te construyes un operador de tal forma que un punto fijo de ese operador sea una solución periódica del problema. Y ya la construcción de ese operador, pues, no se las voy a ahorrar. Pero está ahí en el artículo que mandamos a publicar. Y entonces nos construimos operador, pero entonces, ¿qué tiene que cumplir el operador? El operador tiene que cumplir, y utilizamos el teorema de Schauder, de punto fijo. El operador tiene que cumplir primero que tiene que estar definido en un conjunto, creo que convexo, acotado y cerrado, creo, es decir, convexo y compacto, me parece. Pero bueno, eso lo probamos. Está definido en un conjunto convexo y compacto, es invariante en ese conjunto, es decir, cuando tú evalúas el operador en el conjunto, caes en el mismo conjunto. Y el operador es relativamente compacto. Con todo eso, podemos probar que el operador tiene un punto fijo, no único, puede tener más, pero tiene uno. Y ese uno y ese punto fijo está asociado a una solución periódica de este sistema, pues entonces existe una solución periódica. Ahora, lo interesante de la prueba nuestra es que nosotros no nos bastaba con encontrar una solución periódica cualquiera, sino una que su condición inicial estuviera acotada. Sí me explico, ¿no? Es decir, ya la encontré, ahora yo la evalúo en cero, tiene que estar acotada la norma para todo. Y eso no lo sé por el teorema de Schauder. No me dice nada de eso. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a construirnos ese conjunto invariante, que no sé qué, con esa propiedad. Vamos a definir, el conjunto que nosotros vamos a probar que es invariante, que satisface todos los teoremas, todas las condiciones del teorema de Schauder, cumple esa propiedad. Por lo tanto, la solución periódica tiene que estar metido en ese conjunto, entonces tiene que cumplir la propiedad de acotación. Y ya. Y efectivamente, el conjunto donde buscamos, sí, donde se cumple además la propiedad de esa acotación, satisface todas las condiciones del teorema de Schauder, siempre y cuando los parámetros iónicos del modelo y los parámetros de conductividad cumplan una relación. Y esa es la relación que yo les decía, que tiene que haber entre los parámetros del modelo, eso para que haya solución periódica. Ya, esa es la cosa. Y esta es la relación, ¿ven? Ahí no sabes si es optimal. Ahí es donde está el punto. Decir que si no cumple esas relaciones, no. Eso es lo que yo les iba a decir. Estos son restricciones, fíjense, ¿ve? Dependen ahí de los parámetros del modelo. Eso es importante para aplicaciones. Claro, esto es un conjunto muy grande. Es decir, a ver, ¿cómo es? Si mis parámetros están ahí, hay solución periódica. Pero puede ser que haya otros parámetros que no estén ahí y que también tengan solución periódica. Entonces yo tengo que agarrarme el conjunto de parámetros más grande, optimal, en el sentido de que si agarro los parámetros ahí hay y si los agarro fuera no hay. La frontera del conjunto tiene que ser una frontera de bifurcación. Si me paso de ahí no hay solución y si estoy dentro no. Eso es otra cosa que falta. Sí, porque ¿de dónde sale estas restricciones de los parámetros? Del método que tú estás utilizando para probarla. Pero eso no es un método único, pueden haber varios métodos. Entonces, otro método te puede dar a otra región, otro método otra. Entonces hay que buscarle, esa es otra cosa. Pero ya numéricamente al menos se pueden hacer pruebas para ver. Pueden hacer pruebas y tú le puedes dar una información al médico. Fíjense, estos parámetros que están aquí son parámetros iónicos. Estos son iónicos, todo depende, esto es de las corrientes iónicas. Y esto está relacionado con las conductividades y la geometría. Estos parámetros están asociados con las conductividades y la geometría del corazón. Se puede probar sin decirles qué es, les adelanto eso. Entonces, esta relación de aquí te dice que tiene que haber un balance entre ambas cosas.
Puede ser que tú le empieces a dar, dejas esto fijo y le empiezas a dar valores a esto y se mantenga aquí. Pero a lo mejor le das un valor un poco que se desbalance y se te vaya. Y eso está en el fondo de los problemas de transición de la arritmia, del ritmo a la arritmia. Porque, por ejemplo, el síndrome de Brugada, ¿qué cosa es? Es un desbalance entre las corrientes iónicas. Es lo que estoy diciendo ahí. Si desbalanza un poco la corriente iónica, el tipo va a entrar en fibrilación. Entonces, lo que puede suceder es que haya, por ejemplo, a mí lo que me da es que tú tienes un corazón, vamos a suponer que yo hice lo que dice Moisés, encontré la región maximal, optimal, que es una región que no solo me va a considerar la existencia, sino además la estabilidad. Porque otro problema puede ser que haya solución periódica, pero que no sea estable. Y eso significa que si yo perturbo un poquito el ritmo periódico, entro en desfibrilación porque se aleja de la solución periódica. Entonces me encuentro esa región de parámetros optimal en donde si yo agarro los parámetros en esa región, la solución es periódica, es estable. Y si me voy de ahí, o puede que no exista o puede que sea inestable. Me agarro y entonces eso te da una relación entre los parámetros. Y ahora que iba a decir, espérate, porque tenía una idea que quería decirle, relacionada con esto que me está diciendo. Pero el problema es que estaba hablando de síndrome de Brugada, no sé, pero qué tiene que ver con esto que está diciendo. Pero el síndrome de Brugada es eso, que hay un desbalance, ahí entre las corrientes, que no sé qué relación. Ya sé. Pero si tú encuentras esa región maximal, tú lo que le puedes decir al médico, oye, lo que está pasando es que tu corazón con síndrome de Brugada, el modelo que representa su ritmo, es un modelo donde los parámetros están en la región fuera de la región de estabilidad de la solución periódica. Y entonces el tipo está latiendo con un ritmo que está asociado a una condición inicial. Pero se perturbó esa condición inicial por una cosa, por el cerebro le mandó una señal al corazón. Pues aquí no estamos considerando el cerebro. Y se perturbó la condición inicial. Y como mis parámetros están en la región de inestabilidad de la solución periódica, pues el tipo salió del ritmo periódico y entró en fibrilación y se murió. Entonces, hay que ver, esa región optimal es básica, porque cuando tú resuelves el problema inverso asociado a una medición de un tipo que tú crees que puede tener síndrome de Brugada, tú le calculas los parámetros con el de Royer-McCulloch y lo metes lo evalúas en la condición que te da la región. Si la región de parámetros, disculpa un momentico. Dime, ¿qué pasó? Hoy, ya voy a terminar, ahorita salgo. Dale. Sí me explico, esa región de parámetros optimal, a ver cómo lo digo, es como un mecanismo de poder decidir si el tipo es propenso a que ocurra o no problema, ¿entiendes? Porque esa región optimal tú la defines a través de estas relaciones. Entonces tú dices, resuelvo el problema inverso, le hallo el tipo, le hago la medición del electro, resuelvo el problema inverso, hallo los parámetros y la meto en la región optimal. Y si está en la región buena, pues el tipo, mira, no tienes problema, tú no. Pero si está en la mala, huye. Prepárate porque puede tener problema. Se puede salir de ahí con una perturbación que no sea tan rara, porque obviamente a cualquiera que le da un punto de muerte se muere. Exacto. Sí, el problema es ese, que la solución puede ser inestable, por ejemplo, o puede ser estable, pero puede tener una región de estabilidad. Eso es otra cosa, que si te vas de las regiones. Pero eso querría decir que tienes que darle un susto, que eso es lo normal. Vaya, pues a un niño que tiene un corazón muy débil, pobre, le das un susto o te ponen a correr, o los futbolistas que están muy sanos, no tienen problema. Pero eso sí, pues es otra cosa. Bueno, esa es la idea. Entonces, básicamente los resultados que hemos obtenido es eso, encontrar soluciones periódicas para este problema asociado a esta formulación de solución débil. Y lo que hemos podido probar es que no es tan débil, que es un poquito más fuerte. Tiene
tiene pues derivadas con respecto al tiempo en cierto sentido. Y ahora falta pues mucho más, la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la invitación es a esa, a colaborar, como lo hemos estado haciendo que estamos aquí, pero pues si hay algún estudiante que esté interesado en este tema, pues también es bienvenido.